Un saludo a todos. Muchas veces en la vida hemos escuchado sobre la importancia del pensamiento crítico o el valor de pensar por uno mismo. Sin embargo, ¿sabemos realmente a qué se refieren estas cosas? Vamos a comentarlo. Generalmente, siempre que intentamos detenernos en el tema del pensamiento, lo normal es asumir que este forma parte de nuestra naturaleza humana, en tanto que esencialmente somos animales racionales. Ahora bien, ¿qué implica ser un animal racional? Pues una primera pista nos las puede dar el término griego para razón, que es logos. Logos significa al mismo tiempo razón y discurso. Y es que a pesar de que en nuestro idioma ambas ideas parecen estar bien diferenciadas, para los griegos no existía una división entre el razonar y el poder hablar. Y si nos detenemos a examinarlo, nos vamos a encontrar que siempre que estemos razonando, vamos a estar haciendo un ejercicio discursivo. Y es que generalmente, siempre que estemos razonando, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, convertir todas esas cosas que podemos percibir a través de los estímulos en signos, sean estos signos palabras, números o partituras. O más aún, porque generalmente cuando estamos razonando, no estamos meramente reproduciendo las cosas que percibimos, sino que muchas veces estas cosas que percibimos ya convertidas en signos, las utilizamos como premisas para poder sacar de estos enunciados o de estos discursos unos nuevos, más profundos y complejos. Y en ese sentido, el pensamiento va a encontrar en el lenguaje su razón de ser y la prueba de su finitud. ¿Finitud? Pues sí, porque el pensamiento no es infinito. Nosotros no somos capaces de pensar lo inefable, no somos capaces de pensar lo incomunicable. Y por eso, siempre que intentamos comprender algo que no podemos explicar con palabras, nos encontramos sencillamente incapacitados para hacerlo. Un ejemplo de esta idea nos las encontramos en la novela 1984, escrita por George Orwell. En ella nos encontramos con que el régimen que está en el poder se sirve de una herramienta llamada neolengua, que básicamente es un lenguaje cuya cantidad de palabras disminuye diariamente, y esto es lo que permite que sus gobernados no puedan pensar libremente. Nos encontramos entonces con que el número de palabras y la capacidad expresivas que éstas tienen son las que les permiten a las personas pensar o no. Básicamente, el límite del pensamiento estaría condicionado por los límites de su lenguaje. Ahora bien, ¿es acaso el lenguaje lo único que puede condicionar mi pensamiento? La verdad es que no. Existen múltiples factores que van a cambiar la forma en que yo entiendo el mundo y me relaciono con él. Y esto va a estar generalmente relacionado con mi lugar en el espacio y en el tiempo. Un ejemplo de esto es que yo actualmente he visto una camisa y un pantalón. Probablemente puedo hacerlo porque vivo en Occidente en el siglo XXI. En cambio, si mi lugar en el espacio y en el tiempo fuese en la Grecia del siglo IV antes de Cristo, probablemente no pudiese usar un blue jean o ni una camisa en estos términos, utilizará, qué sé yo, una toga o lo que sea que utilizaran en aquel entonces. En ese caso, nos encontraremos con que, así como se influye en mi vestimenta, también va a influir en el pensamiento. Si vamos por la calle y nos encontramos con un grupo de 3 personas y le preguntáramos a una de ellas, hey, ¿cuál de estas 2 personas que están contigo es más bella? Lo más probable es que nos responda con que depende quién la mire, con que la belleza es subjetiva. Sin embargo, si vemos los debates estéticos de la Grecia antigua, por ejemplo, nos encontraremos con la creencia de la existencia de una belleza en sí, lo cual podría ayudar a determinar objetivamente que una persona es más bella que otra. Más aún, la Iglesia llegó a tener un edicto según el cual, si existen 2 sospechosos por un mismo crimen, pues el deber de la persona que deba interrogar es torturar primero al más feo. En ese sentido, nos encontraremos con que la subjetividad de la experiencia estética es una idea moderna que no pudimos haber tenido si hubiésemos nacido muchos años antes y que quién sabe si podremos tener cuando estemos viviendo muchos años después. Ahora bien, cuando alguien nos dice, debes pensar por ti mismo, la primera pregunta que podemos plantearnos es, ¿acaso alguien puede pensar por mí? La respuesta es que no necesariamente. Lo que sí puede ocurrir es que yo como individuo asuma de forma acrítica todos los pensamientos que me vienen dados de afuera, sea que me los comunique otra persona, algún colectivo o alguna institución. En ese sentido, puedo estar en una situación comprometida,
porque muchas veces todos los pensamientos y todas las ideas tienen unas raíces, unos razonamientos, unas implicaciones y unos alcances mucho más profundos de los que superficialmente parecería que realmente tienen. Por lo cual, aceptando una idea que no parece tan mala sin analizarla bien, puedo terminar comprometiéndome con pensamientos, con ideas y con situaciones realmente terribles. De allí que sea tan importante el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se convierte en este punto en la única forma en la cual yo puedo ser realmente responsable por las ideas que tengo. Pero ahora, ¿qué es el pensamiento crítico? Esta pregunta se la plantearon en algún momento al filósofo francés Michel Foucault en una entrevista y él respondió lo siguiente: una crítica no consiste en decir que las cosas no están bien así como ellas son. Consiste en ver sobre qué tipo de evidencias, de familiaridades, de modos de pensamientos adquiridos y no reflexionados reposan las prácticas que aceptamos. La crítica consiste en hacer brotar un pensamiento e intentar cambiarlo, mostrar que las cosas no son tan evidentes como solemos creer. Hacer la crítica es convertir en difíciles los gestos demasiado fáciles. En esas condiciones, la crítica y la crítica radical es absolutamente indispensable para cualquier transformación. Y es que una transformación que se mantenga atada al mismo modo de pensamiento es una transformación que no puede ser más que superficial. Por el contrario, a partir del momento en el que se comienza a no poder pensar las cosas ya como se las piensa, la transformación se hace muy urgente, muy difícil y completamente posible. No hay entonces un tiempo para la crítica y un tiempo para la transformación. No hay unos que tienen que hacer la crítica y otros que tienen que transformar. Los que están encerrados en una imposible posición radical y aquellos que están obligados a hacer concesiones necesarias a lo real. De hecho, creo que el trabajo de la transformación profunda no puede hacerse sino en el aire libre y siempre agitado de una crítica permanente. En ese sentido, el pensamiento crítico empieza con la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace posible que yo pueda pensar las cosas del modo en que las pienso? Y en el momento en el que hago una exploración para dar respuesta a esta pregunta, estaremos encaminados a comprender la realidad en su sentido más profundo. Y a partir de allí, el pensamiento se presenta no solamente como una forma de comprender la realidad, sino también de transformarla. El pensamiento es un acto de transformación. Pero tú, ¿qué opinas? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Adicionalmente, puedes suscribirte a nuestro canal y disfrutar de más contenido ingresando a www.verdadesrelativas.com. Nos vemos en el siguiente.